Hoy vamos a pintar en 4 pasos muy sencillos y rápidos unas flores muy decorativas, las hortensias. Antes de empezar, primero hay que tener un poco la idea en la mente de lo que vamos a hacer y hay que bocetarse un poco. Yo al final he estado pensando y me he hecho esto, que van a ser 3 hortensias y nada más. Y vamos a empezar con ello. Entonces, lo primero que hay que hacer es mojar el pincel, ponerse un poquito de color. Les voy a hacer rosas. Y el primer paso es simplemente hacerse la base de lo que vamos a pintar. Y van a ser las 3 hortensias, que vamos a ponerlas aquí, con bastante agua, porque va a ser la base, muy clarito. Y vamos a hacer aquí pues una base, así, sin más. Da igual que por un lado tenga más tono que por otro, da igual porque es la base. Lo único que es una base clarita, con bastante agua, que va a ser el fondo de la hortensia. Y bueno, hacemos lo mismo pues con las tres que vamos a pintar. Pues bueno, esto va a ser. Hacemos con las 3. El segundo paso, que seguimos con ello, hemos esperado a que se seque la primera base y ahora haríamos lo que sería la forma, un poco más de lo que sería la flor, darle la forma. Entonces cogemos color, conseguimos con el mismo pincel, pero ya con un tono mucho más oscuro, porque lo que tenemos que es ir dando forma. Entonces vamos metiendo a secar porque tengo mucha agua y lo que queremos es pues esto, sobre la base que teníamos pintada, pues darle un poquito más de lo que sería ya la forma de los pétalos. Aquí ya es pincelada loca, que digo yo, con color más fuerte. Y ya intentando pues eso, hacer lo que serían como los pétalos. No importa que unas zonas se queden más claras, más oscuras, porque lo que estamos intentando hacer es el efecto de lo que sería la flor. Y no os asustéis ni os dé miedo el hecho de decir, uy, qué mal, que se me está quedando esto, que no me sale, porque lo importante es el efecto del final. Aquí la acuarela y el agua sigue, como os he dicho, su camino, y mientras esté mojada hay que tener un poco de cuidado que no se nos vayan los colores por donde no queremos simplemente, pero esto es darle forma a la flor ya a base de pincelada loca, que digo yo, que son los pétalos. Y bueno, pues así lo tenemos que repetir con las 3. Y no os importe que por un lado sea más oscuro que por otro, esto da igual, porque en realidad esto sería como una segunda capa que vamos a dar, ya dándole como más forma a lo que sería la flor. Aquí sí que tenéis que ir mirando y buscando la forma de la flor, que no se os deforme. Bueno, pues esto es más o menos, le podéis dar algún detallito por algún sitio que queráis, que os guste. Esto ya es la creatividad de cada uno, pero digamos que el efecto es este. Y lo hacéis en las 3. Bueno, ya hemos hecho las 3, se nos ha secado y ahora vamos a por el tercer paso. El tercer paso va a consistir en marcarnos los tallos. Vamos a coger un pincel un poco más fino y vamos con el verde. Nos ponemos un poquito de verde aquí. Al principio, igual que hemos hecho la base con
Con las hortensias vamos a hacerlo en un tono de verde clarito. Entonces, aquí nos vamos a trazar lo que sería un tallo. Aquí nos vamos a trazar el otro. Y aquí nos vamos a trazar el otro. Y bueno, ya ahora aquí le vamos a meter un poquito más de color para darle aquí una primera base y dejar que corra el agua y siga su camino. Como lo tenemos un poco inclinado, aquí el agua va a escurrir hacia abajo. Y aquí le metemos un poquito de verde en la base de... A ver, le he puesto mucho. Vamos a quitarlo con el pincel y ya está. Y aquí hacemos lo mismo en las tres. Aquí vamos a dejar que escurra y aquí hacemos un poquito también de verde aquí. Que es la base de la flor. Y dejamos que escurra con el agua. Y bueno, esto lo tenemos que hacer con los tres. Bueno, y vamos con el cuarto y último paso, que consiste ya en los retoques finales y dar lo que es la forma. Entonces, a base de claros y oscuros vamos a conseguir las sombras y las luces y lo que va a dar la forma realmente a la flor y a los tallos. Entonces, esto tiene que ser casi con el tono directo, no directo, pero casi con un tono muy oscuro. Y entonces yo voy a poner como que la luz viene de acá, entonces voy a oscurecer como estas zonas. Entonces, pues haciendo igual la misma pincelada loca, un poquito más pequeña, vamos a ir oscureciendo la parte de aquí. Hay que esperar que se nos haya secado el verde de los tallos también, por supuesto. Y aquí, pues con un poco otra vez de pincelada loca, con un poquito más de cuidadito para que no se nos vaya la mano, pues vamos haciendo pues esto, lo que estoy haciendo, un poquito de zona más oscura en esta parte de la flor. Como se trata de darle volumen y darle forma a la flor, también hay que tener en cuenta que por aquí arriba también habrá zonas de oscuridad, entonces también se puede dar algún que otro toque, no tan oscuro, pero algún que otro toque por aquí para que se dé forma un poquito a la flor. Y esto ya aquí os tenéis que dejar llevar por vuestra creatividad y por vuestra imaginación. Pero bueno, lo mismo que digo siempre, como esto es para divertirnos y disfrutar, pues no importa para nada el resultado, lo que importa es que lo hemos hecho nosotros, lo hemos pasado bien y la verdad es que hagas lo que hagas va a quedar muy decorativo y muy aparente. Entonces, bueno, pues esto lo hacemos con las tres. Ya veis cómo es el efecto. Y bueno, lo mismo se va a hacer con los tallos. Se le va a dar la forma oscureciendo por las partes que consideremos más oportunas. Ahora me voy a meter con un tallo para que lo veáis. Aquí, por ejemplo, pues le voy a dar más oscuridad porque es la parte de... Con el agua conseguimos aclarar y arrastrar la pintura y crear el efecto que queramos. Les metemos un poquito más de... pues para crear sombras que hacen que sea la forma de lo que sería la base. Si le queremos meter diferentes tonos para que se vea que no es todo igual, hay que darle más oscuridad por aquí, pues le pongo más tono.
pues así hacemos las 3 flores y los 3 tallos. Bueno, pues este es el resultado final. Como veis, queda muy decorativo, muy aparente, sobre todo si lo combinas con otros. Yo he hecho 2 exactamente iguales, bueno, exactamente la misma idea, como vais a ver ahora, este que tengo aquí al lado. Y bueno, con esto lo que podéis ver es que quedan muy decorativos, y si los enmarcáis y los ponéis en un sitio, no sé, tipo baño, cuarto de niña, una cocina, una terraza cubierta, no sé, un sitio así un poco informal, pues la verdad es que queda muy aparente. Y lo podéis combinar con otros tonos, en fin, ya podéis hacer lo que queráis. Este es uno que he hecho, que es lo mismo pero de otra manera, y este es pues el otro. Y bueno, pues esto es todo. Chao, hasta la próxima.